Hello, my dear students. Today, let's see the second conditional with its grammar structure and its contextual use. Vamos a ver el segundo condicional en inglés con su estructuración gramatical y también con su uso contextual. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que debemos entender es cuándo se utiliza ese condicional 2 o segundo condicional. Hablamos que en el condicional 0 se utilizaba para hablar de verdades absolutas, ¿cierto? En el primer condicional, the first conditional, hablábamos de las probabilidades del futuro. Ahora en el second conditional, segundo condicional, vamos a utilizarlo para las hipótesis. Recordemos que una hipótesis es algo muy improbable. No está cerrada la opción, pero es muy improbable que suceda. Ejemplo: si yo ganara más dinero, viajaría por todo el mundo. Eso es una oración en segundo condicional. Una condición que da como una hipótesis. Si yo ganara más dinero, viajaría por todo el mundo. Improbable, no se cierra la puerta. Entonces, ¿cómo lo manejamos? Todos los condicionales sabemos que tienen una cláusula de condición y manejan a una cláusula principal. Seguimos trabajando el if, que es la cláusula de condición. El if, recordemos que este if es el si, ¿cierto? Si yo ganara más dinero, viajaría por todo el mundo. Y vamos a dar como resultado en la cláusula principal que digo viajaría por todo el mundo, viajaría. Recordemos que el would, que es el modal que ya vimos, es el que le da la terminación ia al verbo. Viajar, travel. Viajaría, would travel. Entonces le da ese ia de terminación. Lo que sucede es que este would es el más utilizado, es el base, es el principal. Cuando ustedes ven, busquen el segundo condicional en los libros de gramática, van a encontrar el would. Pero también es bueno conocer que también se pueden utilizar el could y el might, ¿sí? Pueden servir también estos condicionales. No es muy usual que se maneje, pero también puede servir. Porque yo puedo decir, si yo ganara más dinero, viajaría por todo el mundo. Hagámosla con could. Si yo ganara más dinero, podría viajar alrededor del mundo. Es una hipótesis. Si yo ganara más dinero, puede que viaje por todo el mundo. Seguimos trabajando hipótesis. Entonces, aunque vamos a centrarnos en would, no se puede descartar el could y el might a la hora de construir una oración con el condicional 2. Vamos entonces a trabajar la gramática detallada para entenderlo mejor. Entonces vamos a entender cómo es la construcción gramatical del segundo condicional de una manera más detalladita para que no sea más fácil, pues obviamente, poder construirla. Entonces ya sabemos que el condicional segundo va a trabajar de dos partes. Primero, la cláusula de la condición, que siempre era el if, va a trabajar con el tiempo pasado simple, ¿sí? Y la parte del resultado, la cláusula principal, que trabaja de lo que es la hipótesis, va a trabajar, ya sabemos que es con el modal would, que es el principal, o podemos dejar también could o might. ¿Listo? Importantísimo, la coma. Seguimos trabajando la coma. Esto es algo obligatorio tanto en inglés como en español. Esto es un requisito, no es opción. Hay que colocar la coma cuando estamos trabajando de esta manera. Vamos a hacer un ejemplo. Cuando yo digo, por ejemplo, un condicional en español con el condicional 2 sería: si nosotros viviéramos en Cartagena, iríamos a la playa todos los días. Voy a escribir eso. Si nosotros viviéramos en Cartagena, iríamos a la playa todos los días. Ahí está la condición, en la hipótesis, perdón, la hipótesis. Iríamos a la playa todos los días. Claro que sí. Entonces, si nosotros viviéramos en Cartagena, iríamos a la playa todos los días. Importante que veamos este pedacito acá.
Si nosotros viviéramos, yo sé que a veces nos cuesta un poquito como ese choque de entender gramaticalmente una frase, decir si nosotros viviéramos, decir que eso es un pasado simple. Tenemos que aprender a interpretar. En inglés, aunque trabaje pasado simple como, pero en pasado simple sería vivimos, pasado, ¿sí? Pero resulta que cuando vamos a pasarlo a español, tenemos es que interpretarlo. Entonces decimos si nosotros viviéramos. Esto en la construcción de la gramática del inglés es pasado simple, ¿vale? Entonces para que tengamos eso un poquito más desenredado. Entonces acá tenemos la parte de la condición y el resultado hipotético, ¿verdad? Entonces sería, si nosotros viviéramos en Cartagena, iríamos a la playa todos los días. Entonces, cuando yo quiero detallar esto, la fórmula despedazadita, como con más detalle, es la siguiente. Colocamos el if que no va a faltar. ¿Cuál es la construcción del pasado simple? Ya sabemos que el pasado simple es un sujeto con el verbo en pasado, teniendo ya claro que con hay verbos regulares, que hay verbos irregulares, que ya los hemos trabajado, un complemento, si lo llegase a ver, la coma, yo la resalto en azul, que no nos puede olvidar. Luego colocamos el sujeto, el modal, que ya sabemos que va a ser principalmente would, pero también podemos trabajar el could o el might, el verbo y el complemento si lo llega a ver. No olvidemos que aunque nosotros en español, en esta segunda parte, miremos acá, iríamos a la playa todos los días, nosotros en nuestro español tendemos a omitir ese pronombre. Nosotros no decimos nosotros iríamos, no repetimos el pronombre nosotros, pero en inglés hay que volverlo a colocar. Eso es formalidad y por respetar la gramática, ¿sí? Entonces acá sí lo debemos colocar, aunque en español al interpretarlo lo omitamos. Entonces, ¿cómo quedaría esta misma oración que yo acabo de decir en inglés? Sigamos la fórmula y no nos vamos a equivocar ni nos vamos a perder. Mientras lo vamos cogiendo mecánicamente, ya nos va saliendo de forma natural. Sigamos la fórmula. Me dicen, primero coloca el F. Coloca el F. Luego me dice el sujeto. En este caso el sujeto es el pronombre nosotros. We. Luego dice el verbo en pasado. Entonces acá hablamos de viviéramos. Ese es el verbo en pasado. El verbo en pasado, el verbo vivir es un verbo regular y pues en su forma pasado se le agrega el ed, entonces en este caso por las normas solamente le agregamos la d. Y we lived. En Cartagena sería el complemento, in Cartagena. No olviden que si estamos hablando con una persona extranjera, hay que especificarle Cartagena qué es. Si es una city, si es un town, qué es. ¿Cierto? Entonces en este caso pues no lo hago porque estamos hablando acá entre compatriotas, entonces le digo Cartagena, porque puedo decirle Cartagena así, listo. Luego me dice coloque la coma, ¡pum! La coma no puede faltar. Sujeto, seguimos hablando de nosotros. Si nosotros viviéramos en Cartagena, iríamos. ¿Quiénes? Pues nosotros, seguimos con nosotros, we. Modal, iríamos, yo lo trabajo con would, entonces me dice, listo, entonces en este caso el modal es would. Would no significa nada, pero cuando coloco el verbo, que es ir, ahora me quedo iríamos, porque le dio el ia, y como lo estoy conjugando con nosotros, iríamos, ¿cierto? We would go a la playa todos los días. To the beach every day. Ahí me quedo construida. If we live in Cartagena, we would go to the beach every day. Ahí me quedo construida siguiendo la fórmula gramatical. No olvidemos que también tenemos una forma de construir oraciones con el condicional haciendo un switch. ¿Qué es un switch? Un cambio de puesto. Eso quiere decir que esta partecita que nosotros ya trabajamos acá, la vamos a cambiar de puesto con la condición, pero no olvidando que cuando hacemos el switch, que lo voy a colocar acá, cuando hacemos este switch, cambio de puesto, la coma va a desaparecer, desaparece. Tenemos que quitarla. Cuando hacemos el switch, la coma se va, se tiene que ir. Entonces, ¿cómo quedaría?
Podemos trabajar el condicional también. Siempre los condicionales se manejan de las dos formas. La forma base o haciendo el switch, el cambio de puesto. O sea, diríamos, nosotros iríamos a la playa todos los días si viviéramos en Cartagena.Esa sería la oración en español. ¿Cómo quedaría en inglés? Pues lo mismo. Lo único que hago es cambiar eso para acá. Entonces quedaría we would go to the beach every day if desaparece la coma. Ahora el if es el conector. If we live in Cartagena. If we lived in Cartagena. No daña el contexto, no daña la oración, simplemente es otra forma de decirlo. Cambiamos hacia acá, la coma desaparece y ahora el if, que es la cláusula principal, se viene a convertir como en el conector de estas dos expresiones. Nosotros, el if, que es la cláusula principal, se viene a convertir como en el conector de estas dos expresiones. Nosotros iríamos a la playa todos los días si viviéramos en Cartagena. Aunque yo vuelva a colocar acá el pronombre we, en español no tengo que repetirlo. Esa es la construcción gramatical donde nosotros trabajamos el segundo condicional. Es muy sencilla siempre y cuando tengamos claridad de la gramática. Es necesario hacer otro ejemplo explicativo del condicional 2, pero trabajando con una tercera persona o con un singular. ¿Por qué? Porque esto tiene una excepción particular y debemos dejarla centrada para que no lo olvidemos. Esto es una excepción en la gramática. Veamos por qué. Acá acabo de colocar una frase on the top of my head. Dice, si él fuera más atractivo, podría trabajar como modelo. Se me acaba de ocurrir. Si él fuera más atractivo, podría trabajar como modelo. Veamos cómo quedaría construida esta oración utilizando el condicional con la gramática y teniendo en cuenta la excepción que les voy a explicar. Dice, colocamos el if, que es la condición, ¿cierto? El sujeto, estamos hablando de he, no olvidemos que estamos hablando de un pasado simple. Fuera, pues yo puedo decir en español si él fuera o si él fuese, ¿no? Lo podemos decir las dos formas. Si él fuera, es fuera, o sea, ser o estar, el verbo to be, el verbo to be en pasado, entonces era o estaba, fuera, ¿cierto? Entonces si él fuera, el verbo to be en pasado. Ya sabemos que la tercera persona, que el verbo en presente, utiliza el verbo to be is, en pasado, el pasado de is es was, ¿verdad? Pero resulta que en el condicional 2 esto no se puede utilizar así. El condicional 2 tiene esa norma, obliga a que cuando estemos trabajando con el verbo to be debemos utilizar were, sin importar si es tercera persona o si es singular. Entonces se dice if he were. Nosotros hemos trabajado esto y sabemos que nunca en el pasado continuo, pasado simple, hemos trabajado el verbo to be de esta manera, pero resulta que en este condicional es una excepción. Nunca vamos a utilizar if he was, jamás, eso no está permitido. Se coloca if he were en este tema. ¿Por qué? Porque la gramática del inglés así lo pide. Entonces hay que respetarlo. If he were más atractivo sería more handsome. More handsome. Luego me dice la coma. Sujeto, que seguimos hablando de él. El modal podría, pues aquí voy a colocar el could, es muy claro, could. Podría trabajar, el verbo, que es work. Dice como modelo, puede ser as a model. O like a model, bueno, como modelo. Entonces aquí la excepción es que no vamos a utilizar el verbo to be jamás en su forma was. La norma exige que sea trabajado el were siempre, sin importar cuál pronombre o sujeto estemos utilizando. ¿Listo? Entonces eso es algo excepcional. Vamos a hacer el switch. Entonces quedaría he could work as a model. He could work as a model. Desaparece la coma. If he were more handsome, más atractivo o más guapo.
o más bizcocho, como le quieran decir. Entonces, he could walk as a model if he were more handsome. Ahí queda la construcción gramatical en su forma base y en su switch, teniendo claro, y dejamos acá como nota, cuando estamos hablando del verbo to be, siempre vamos a utilizar were, sin importar cuál sujeto o cuál pronombre nos estén pidiendo. Esto es una excepción y por eso quería hacer un ejemplo aparte de eso. Entonces, con eso, muchachos, ya queda la explicación gramatical del segundo condicional. Es algo muy sencillo, siempre y cuando tengamos un buen vocabulario, obviamente, de verbos en pasado, sabiendo los regulares y irregulares, y pues llevando la fórmula paso a paso para poder realizar las cosas de manera apropiada. Esto se consigue con la práctica, entonces hagamos bastantes ejercicios para que nos quede clara esta estructuración gramatical. Ok, bye bye, see ya.